cómo se elabora el diseño instruccional. Vamos a ver cuál es el diseño instruccional para elaborar cápsulas de contenido. O sea, es también un diseño instruccional, así como el ADI, para elaborar una cápsula de contenido también tiene un diseño instruccional. Yo quisiera que tomen muy en cuenta de esto porque esto van a utilizarlo para elaborar su cápsula de contenido. Comienza con el primer paso, que es definir la necesidad de aprendizaje. Primero se tiene que definir la necesidad de lo que se quiere aprender. Es decir, que cada uno ya ha elegido su materia y dentro de su materia va a elegir un pequeño tema, un pequeño tema. Por ejemplo, por decir lo que saben electricidad, pueden elegir, por ejemplo, explicar el transistor de tecnología MOSFET o también algún sistema de distribución eléctrico. Los que saben de matemáticas, por ejemplo, pueden elegir para explicar la resolución de una ecuación de onda, que es muy útil en telecomunicaciones, o de arquitectura, por ejemplo, pueden elegir la construcción volumétrica 3D, etcétera, o los que están en derecho pueden elegir, por ejemplo, el método de simulacro argumentativo, por ejemplo, ¿no? O sea, cualquier tema de esos, ¿no? Que también sea útil y que vayan a utilizar. Van a elegir un tema de esos y van a preparar su cápsula. Entonces, lo primero que tienen que hacer, antes de empezar a crear, debe tener claro qué quiere que aprendan sus estudiantes, empleados o seguidores. Segundo, plantee el objetivo de aprendizaje. Esto ayuda a delimitar específicamente la habilidad, competencia, conocimiento que se desea alcanzar. Se recomienda crear un solo objetivo por cápsula de contenido. Ya han escrito bastante en la actividad 1, en la actividad 2 por los contenidos, así que ya no les va a ser difícil plantear el objetivo de aprendizaje. Ese es el segundo paso, objetivo de aprendizaje. El tercer paso, vamos yendo así, el tercer paso es la estructura del contenido. Se deben crear lecciones cortas con un solo tema. Esta es la parte medular. Se recomienda ir por pasos, de lo simple a lo complejo. Por lo tanto, se recomienda jerarquizar los temas, estructurándolo de manera que el estudiante, a medida que vaya avanzando, profundice sus conocimientos. ¿Ya? Como el ejemplo que hemos visto hace un momento. Luego, el punto 4, desarrolle los distintos recursos educativos para cada microlección. Se debe analizar cuáles recursos tecnológicos pueden ayudar para crear las lecciones, para crear microcápsulas, ya sea buscando una aplicación específica. Entonces tienen ustedes que ver en internet qué aplicación pueden utilizar para fabricar, para generar una cápsula de microlearning, por ejemplo, ¿no? Eso buscan en internet. Hay un montón de aplicaciones que ya están presentes. O pueden utilizar también un video, o pueden utilizar un podcast, juegos, simuladores, etcétera. El límite está en sus manos, en las manos de ustedes. Ustedes van a elegir la aplicación con la cual van a presentar su trabajo. Ese es el punto 4. Hasta aquí va a ser la tarea. Y luego ya el punto 5 y el punto 6 va a ser para la próxima semana, que es el punto 5. El punto 5 es las prácticas. No se olvide las prácticas. Recuerde que como la idea es ser muy específico en el aprendizaje que se desea tener, es necesario incluir sesiones donde el estudiante pueda visualizar y practicar cómo aplicar este nuevo contenido en su entorno académico o ambiente laboral. Y luego tienen que incorporar espacio para medir la efectividad de cada cápsula. Ahora también ya estamos en plena era del conectivismo y de la inteligencia artificial, así que los métodos de evaluaciones que habían hasta este momento tienen que sufrir un pequeño cambio. Entonces ahí hablamos principalmente que estamos en un entorno virtual. Entonces tenemos que incorporar evaluaciones mediante actividades o cuestionarios que permitan verificar que se ha logrado
verificar que se ha logrado aprendizaje. Esto lo vemos la próxima. Entonces, además, si el aprendizaje está siendo aplicado en la educación formal o en una empresa, se debe asociar la evaluación a plataformas que permitan hacer seguimiento generando estadísticas para comparar rendimiento e ir haciendo los ajustes necesarios. Ahora quiero hacer algunas reflexiones. Dice que frente a la ubicuidad, es decir, omnipresente, el microlearning es una metodología que empieza a consolidarse como una opción para el desarrollo de nuevas competencias y habilidades. Luego, la idea no es que esta metodología sustituya a todos los demás modelos de aprendizaje. Esta metodología estará donde se busque aprender de manera breve y resumida. Luego, se debe estar consciente que el microlearning no es aplicable a todo tipo de objetivo de aprendizaje, pero puede combinarse con otras técnicas y procesos para enriquecer las estrategias de instrucción. Otro, involucra nuevas teorías pedagógicas como el conectivismo, por ejemplo, ¿no? Donde el conectivismo, donde el estudiante ya tiene su propia red de aprendizaje, él sabe dónde encontrar cada cosa para resolver un problema o para desarrollar un proyecto. Y no necesita aprender nada de memoria, ya él sabe dónde encontrar. Pero ahora, para reforzar el conectivismo, ha aparecido la inteligencia artificial que le ahorra mucho al estudiante, que ya no tiene que buscar en muchos nodos de información, ya busca solamente la inteligencia artificial y todo se lo hace en la herramienta de inteligencia artificial. Le ahorra el tiempo. Luego, desde el punto de vista pedagógico, el microlearning estructura el conocimiento con una visión abierta, donde el planteamiento no se centra en adaptar la didáctica a las tecnologías o recursos educativos multimedia, sino que va más allá, pues enfoca la educación a una nueva realidad de la sociedad de acuerdo a su forma de buscar información. La metodología microlearning ofrece una alternativa para generar nuevas prácticas de aprendizaje, a partir de las cuales el docente puede elegir estructurar sus contenidos combinando distintas metodologías orientadas a la flexibilidad, el trabajo activo y la autonomía del estudiante. Bien, entonces eso con aprendizaje por competencia, ¿no? Entonces un repaso es de cuál es la finalidad del aprendizaje por competencias. Esto se basa en el desarrollo integral del individuo, por lo que se entrelazan los tres saberes. Primero, el saber conocer. El saber conocer implica el ámbito cognitivo, es decir, la capacidad de internalizar los conocimientos, saber conocer. Luego, el saber hacer involucra la aplicabilidad, es decir, la práctica que el estudiante realiza demostrando dominio de las técnicas y los métodos. Es decir, aquí aprenda, aquí tiene que aplicar lo que aprendió, tiene que saber hacer. Y por último, el saber ser incluye las actitudes y competencias sociales, es decir, cómo el estudiante se desenvuelve emocionalmente entre la búsqueda de conocer y de hacer de manera individual, de ser tanto de manera individual como grupal. Al trabajar bajo este enfoque, entonces lo primero que se debe cambiar es la forma de cómo conseguir a la escuela. Ahora se tiene que ver como ese lugar que contribuye a la capacitación para la vida, es decir, para la vida del niño, del adolescente, del joven, del adulto, etcétera, ¿no? Ese es el cambio de, podríamos decir, paradigma que hay ahora, ¿no? Entonces, partiendo de ese enfoque, se pueden desarrollar competencias haciendo uso de los modelos basados en aprendizaje por problemas y por proyectos, que es lo que van a hacer. Ahora, ¿cuáles son las características de las actividades bajo el aprendizaje por competencia? En el aprendizaje por competencia, entonces, se deben diseñar estrategias que promuevan, uno, la creatividad, para elaborar algo nuevo con los conocimientos adquiridos. Después, la iniciativa, para actuar en situaciones específicas y tomar decisiones. Luego, el pensamiento crítico, que invite a reflexionar bajo criterios propios.
Luego, la capacidad de enfrentarse a un problema, buscando soluciones positivamente y evaluando el riesgo que implican las decisiones tomadas. Hay dos cosas en las que la inteligencia artificial no va a poder simular al ser humano, nunca, creo yo. La empatía, ¿saben ustedes lo que es empatía? Empatía más o menos se define como que yo puedo comprender lo que siente mi pareja, lo que siente mi amigo, lo que siente lo que me rodea, ¿no? Puedo ponerme en el lugar de ellos y sentir lo que ellos están sintiendo, ¿no? Esa es la empatía. Y la creatividad, bueno, ya saben lo que es la creatividad. Esas dos cosas no van a poder. La inteligencia artificial no es creativa. La creatividad nace en ustedes al decirle a la inteligencia artificial, al redactar un prompt, lo que ya saben que es el prompt, que qué es lo que quiero exactamente que la inteligencia artificial haga. Ustedes son los creativos y le están ordenando a la inteligencia artificial que lo haga. Entonces la inteligencia artificial lo va a hacer porque tiene acceso a todos los recursos en las redes que hay sobre un tema determinado. Pero la creatividad sale del ser humano. Ahora, algo muy importante, ¿cómo se redacta una competencia? En líneas generales, una competencia está estructurada por una operación más regulación, el objeto y la finalidad. Veamos, un ejemplo. La operación. ¿Qué es la operación? Bueno, una definición y vemos un ejemplo. Es la acción mental expresada mediante un verbo en acción. Por ejemplo, es, por ejemplo, elaborar. Una operación es elaborar. Elaborar, claro, es la operación, pero ya cuando definimos la competencia, podemos decir que esta persona ya adquirió una competencia porque elabora. Así se acostumbra a no mencionarlo en verbo infinitivo, sino ya como elabora. Esta acción viene acompañada también de la regulación, la cual indica una calificación del verbo y está directamente relacionada con las actitudes. Ejemplo, elaborar eficientemente. Es decir, una persona elabora eficientemente. ¿Qué es el objeto? El objeto es lo que habitualmente se llama conocimiento. El ejemplo, alguien tiene conocimiento sobre algoritmos como recurso de apoyo, algoritmos. Y la finalidad, una finalidad determinada por un contexto donde se aplicará un determinado conocimiento. Eh, ejemplo, algoritmo como un recurso de apoyo para resolver problemas del ámbito escolar y cotidiano. Entonces, con este apoyo podemos conformar nuestra competencia que dice elaborar o elabora eficientemente algoritmos como un recurso de apoyo para resolver problemas del ámbito escolar y con la operación más la regulación es elaborar eficientemente. En la redacción el verbo elaborar es la operación, que no es más que la acción que el estudiante ejecutará. Luego, seguido del adverbio eficientemente, el cual corresponde a la regulación, es decir, la forma como debe elaborarlo. Por lo tanto, para este caso, no solo será un algoritmo que se ejecute correctamente, sino que además deberá ser eficiente. El objeto que concierne al área de conocimiento, para este caso sería algoritmos como un recurso de apoyo. Y la finalidad, el contexto final, por último, la finalidad para el cual serán creados los algoritmos o elaborados los algoritmos y la competencia, lo explica claramente, para resolver problemas. ¿En qué áreas? ¿En qué contexto? En el contexto escolar y cotidiano. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de la forma como se debe redactar una competencia. Y yo les pediría, por favor, que lo hagan de esta forma. Tienen que saber también la diferencia que existe entre objetivos y competencia. Aquí tengo una tabla en que se diferencian los objetivos de las competencias. Aquí pueden ustedes compararlo. A grandes rasgos, los objetivos se orientan hacia la planificación y las competencias van más allá de la planificación.